hablar hoy del reconocimiento de la autoridad, pero no de la autoridad a la cual tú estás sujeto o sujeta, sino a la autoridad que Dios te ha dado a ti. Tú tienes autoridad en Jesucristo. Y dice el salmista: me sacó a un lugar espacioso. Acá él fue, dice, sacado de un lugar y llevado a otro lugar espacioso. Dice, me libró de donde yo estaba, porque se agradó de mí. La autoridad espiritual no tiene que ver solo con la edad o con la posición socioeconómica. La autoridad no tiene mucho que ver con nuestro estado físico. La autoridad es un lugar al que nosotros ingresamos de forma legal después de haber sido afectados. Yo soy afectado en el momento que acepto el señorío del Señor Jesucristo. Y no solo su señorío, sino que también en mi corazón entra la convicción fuerte que he sido redimido por el poder del Padre que levantó a Jesucristo de los muertos. El reconocimiento en mi corazón, el creer en mi corazón de que el poder del Padre levantó a Jesucristo de los muertos. Y al aceptar al Señor Jesucristo, al aceptar su señorío, en ese momento legalmente soy sacado de un lugar y soy llevado a otro. Este es mi lugar de autoridad. En otras palabras, podríamos decir, esa es mi dignidad en Cristo. Dignidad es mi posición en Cristo. Lo que Cristo ha hecho legalmente por mí a través de aceptar su señorío y la redención en su sangre por el poder del Padre y su sacrificio. Entonces yo tengo dignidad. Levante su mano y agradézcale a Jesucristo por la dignidad que le ha dado. Y dígale, gracias Jesús, porque hoy tengo una dignidad, tengo una posición y legalmente estoy ocupando un lugar. Como leíamos en el Salmo 18. Si yo no tengo la convicción de esa posición de autoridad, yo no voy a caminar en fortaleza interna. Sin fortaleza interna, ningún cristiano va a ser victorioso. Porque para obtener la victoria se necesita de esa fortaleza interior que nos da el Señor Jesucristo. Ahora, todos los que estamos acá tenemos un destino. Y ni siquiera el destino vamos a ser llevados si nosotros no ocupamos ese lugar, esa posición de autoridad que el Señor nos ha dado. Por eso esta mañana yo necesito que tú reconozcas que tienes autoridad espiritual, tu propia autoridad. Debemos de caminar en el camino que Dios escogió para mí y Dios escogió para los tuyos. Los cristianos frecuentemente nos sentimos débiles ante las circunstancias. Hay cristianos que se sienten inclusive indefensos espiritualmente. Hay cristianos que no se sienten activamente capaces de caminar en el camino en el cual el Señor los ha puesto a caminar. O si se atreven a caminar, fácilmente son confundidos, debilitados y empiezan a caminar por otro rumbo. Tanto la religiosidad, porque la religiosidad mata. La religiosidad es una cadena. La religiosidad es una prisión que te intimida, que te hace sentir culpable y que te saca de tu posición de autoridad. Pero también lo hace el pecado. Esas tentaciones que nosotros sentimos, creemos que vamos a ceder al caer ante esas pasiones carnales. Todos
los que estamos acá, tenemos que ocupar nuestra posición de autoridad en medio de las tentaciones, en medio de las sensaciones que vienen a nuestra vida para hacernos tropezar y caer. Necesito la convicción de cómo resistir, de cómo superar los temores que nos impiden triunfar, que nos impiden ser valientes. Estamos en Salmos, vamos al 27, por favor. Y creo que usted se lo sabe de memoria, el versículo 1. Jehová es. ¿De quién temeré? Esta es una convicción. Jehová es diga conmigo con fuerzas, fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Debemos de caminar con esta convicción de que el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, pero el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Qué es el Señor, iglesia? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Ese es el tiempo adecuado para que proclamemos que la fuente de nuestra fortaleza y poder espiritual es nuestro Señor. Este Señor hizo capaz a David de enfrentar leones salvajes, de enfrentar al ejército de sus enemigos, de enfrentar al gigante, incluso al mismo rey al que él servía. Y así como vemos el valor y la fortaleza de este escritor de este salmo, hubieron otros hombres como Caleb que poseyeron esa fortaleza interior. Caleb, de joven, miembro de un equipo de reconocimiento de Moisés, un hombre que estuvo inconforme ante el reporte de otros que no conocían al Señor. Él dijo: sí, hay dificultades, claro que sí, hay tropiezos, pero el Señor es la fortaleza de mi vida, y más, y si el Señor se agradare de nosotros, decía Caleb. Él tenía esa fortaleza interna que nosotros debemos de proclamar. En Números capítulo 13 vamos a ver que la tierra prometida estaba a punto de ser poseída, a punto de ser tomada. Pero no toda la gente sabe caminar con dignidad. No todos saben caminar con dignidad. En este reporte de Números 13, en el versículo 32, nos vamos a dar cuenta que no toda la gente sabe caminar con dignidad. No toda la gente sabe ocupar la posición que Dios le ha dado y el propósito que Dios les ha dado. La fortaleza de Caleb se destaca. Internamente él era fuerte. Internamente él sabía quién era. Muchos teólogos dicen que lo que pasó, que Josué y Caleb eran jóvenes, y que ese ímpetu era por esa locura de la adolescencia. Sin embargo, usted va a leer a Caleb a los 85 años, a los 85 de edad, caminando con la misma fortaleza y con el mismo valor, reclamando su herencia. Y ahí estaba el paladín de Josué al lado de él, reclamándolo. ¿Por qué? Porque él había aprendido a vivir en la autoridad que Dios le ha dado. Debemos entonces, iglesia, reconocer algo: que a esa autoridad siempre se nos va a hacer resistencia. Siempre va a haber resistencia para que caminemos en la autoridad. Siempre va a haber resistencia para que caminemos con la autoridad espiritual. Debemos de resistirnos a esa intimidación. Hay varios factores que intimidan al cristiano de caminar en su autoridad. ¿Y sabe cuál es el más común? Es el pecado. Muchos cristianos sutilmente se ha deslizado el pecado a su vida. Para eso tenemos un Espíritu Santo
que nos hace sentir esa condición y nos indica lo que debemos hacer. Escucha, si no pones atención, si no le das atención a eso que se ha minado en tu espíritu, en tu alma y en tu ser, la frialdad y la muerte espiritual te va a atrapar. Tu corazón va a perder la sensibilidad. El problema de la humanidad es el pecado. La solución está en la palabra del Señor. Tenemos la solución y hemos identificado el problema, pero sin la guianza del Espíritu Santo no es inútil el conocimiento y la enseñanza de la verdad. Dios siempre va a usar sus formas para alcanzarnos. Dios quiere protegernos, y no solo a nosotros. Hay personas bajo nuestro cargo que merecen que nosotros estemos bien para el bienestar de ellos. Pero si nosotros somos intimidados, sacados de nuestra posición de autoridad, las personas que están a nuestro alrededor van a sufrir por ver nuestra condición. Vamos a afectar a los que nos escuchan. Tenemos que entender esto, iglesia. Es tiempo de caminar en la autoridad que Dios nos ha dado y resistirnos a la intimidación del pecado, del enemigo. Al cristiano intimidado se le nota. El cristiano que no tiene autoridad, las circunstancias juegan con ellos. A ver, señoritas, ¿cuántas quisieran haber, bueno, no les voy a hacer esta pregunta, pero en algún momento las solteras han querido deshacerse de ese peludo desgraciado, dice Mario, y no puede? ¿Qué cree que es eso, mija? A ver, patojos, saben que no es la muchacha correcta, pero ¿qué pasa? No tienen valor, no tienen valentía, no saben pararse con dignidad para tomar una decisión. Sabemos que esa alianza no nos conviene y seguimos haciendo negocios, tomando decisiones, adquiriendo deudas que no nos convienen, y al final terminamos rendidos y fuera del lugar espacioso que Dios nos había ubicado, nos había dado para que caminemos en él. 1 Corintios capítulo 11 versículo 31 dice así: si pues, esto suena chapín, ¿verdad?, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos. Ahora, ¿para qué vamos a ser juzgados? Necesitamos ser juzgados. Necesitamos ser puestos en balanza. Necesitamos que la luz, que el escáner de la santidad de Dios nos dé entendimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, de lo que nos conviene y de lo que nos destruye. Necesitamos ese juicio, porque dice, mas siendo juzgados, ¿para qué? Para ser castigados por el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿A cuánto les gusta que el Señor los castigue? Pues quiero decirte, iglesia, el Señor te va a castigar cuando te juzgue, porque tú mismo no entendiste que estás en el camino equivocado. Entonces Dios te tiene que juzgar, y si te juzga, te va a castigar. Ay. Cincho, chicote, látigo,
jalada de pelo, patada, trompada, mordida. Dios no quiere castigarte, pero nosotros queremos que nos castigue. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Para qué Dios nos castiga, iglesia? No se enoje conmigo, es la palabra del Señor. Dios tolera nuestro comportamiento temporalmente. Escucha, no creas que porque no ha venido la disciplina del Señor, al Señor se le ha olvidado. Es más, tú crees que al Señor se le olvidó, posiblemente tú no has entrado legalmente. No sé cómo explicarte esto, porque el amor del Señor y su gracia y su misericordia es tan infinita. Eso de que el Señor ha tolerado por mucho tiempo, dándote la oportunidad de arrepentirte y evitar castigarte, no quiere decir que no lo va a hacer. El deseo de Dios es evitar que seamos condenados con el mundo. Al hijo pródigo le cayó la bendición de recobrar la sensatez en el corral de los cerdos. Es increíble, ¿verdad? Que en el corral de los cerdos se le quita lo bruto, lo burro. Es mejor recobrarla con los cerdos que seguir pecando y oír al Señor decirnos, como en Mateo capítulo 7, 23, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Es mejor que en medio, que en el chiquero, recobremos la sensatez, que el Señor nos aparte por completo. Tenemos que arrepentirnos para no sufrir. Dios no quiere castigarnos, pero al enemigo no le gusta que tú conozcas y entiendas la verdad, y él se va a resistir. Satanás va a detener siempre que sea desafiado con la verdad o con un cristiano que camina en autoridad. Tenemos que escoger: o cedemos a la intimidación y nos echamos para atrás de nuestra posición de autoridad, o rompemos todo poder para mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dicho, aunque nos duela. El pecado hay que sacarlo a luz. No protejas el pecado, no lo escondas. Al pecado dale duro al pecado. No le des de comer, no le des esperanza, avergüénzalo, sácalo. Y para eso tenemos suficiente variedad de pastores, de ministros en esta casa, para que trabajemos con el pecado. Yo no quiero que usted le esté diciendo a nadie, sospecho, o que usted diga, sospecho que me está pasando esto. No, destrúyalo, identifíquelo y edifique su vida. Un cristiano que está intimidado no se puede concentrar ni siquiera en su trabajo, ni siquiera en sus estudios. No se puede ni siquiera concentrar para orar. No puede enfocarse en el propósito que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque la raíz de la intimidación es el temor. Y empezamos a temblar. Y el temor hace que nos centremos en nosotros mismos para protegernos y para no perder.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor. Dile que está a tu lado, tú no naciste con amor. Díselo. Lo hablábamos con los jóvenes, una noche de jóvenes, los sábados. Y yo les decía a los jóvenes, nadie nace con amor. El amor viene de Dios. Y necesitamos al Dios de amor. Si tú no tienes amor, ¿sabes dónde encontrar el amor? Para poder amar. Dice acá que el perfecto amor echa fuera el temor. Una persona que tiene temor está enfocada en ella misma. Porque el perfecto amor echa fuera el temor para enfocarse. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dile que está a tu lado, si aún te tiemblan las canillas, necesitas ser perfeccionado en amor. Iglesia, Dios es fiel. Y Dios jamás va a traer confusión a tu vida. Un cristiano confundido es como tragar arena. ¿Sí? Está confundido. No tiene el amor de Dios. Y traga arena. ¿Y cómo para al final? ¿Cómo se levanta? Pesado. Y quiero decirte algo, el Señor nos ha dado manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Una persona angustiada necesita ser perfeccionada en amor. Si ora y se levanta angustiado, está tragando arena, no está caminando en la autoridad que Dios le ha dado, ni en el perfecto amor que viene de Dios. Yo veo muchos cristianos que dicen, hoy ato al enemigo. Pero yo los veo, mi hermano, yo soy su pastor, yo los conozco. Un cristiano atado queriendo atar. ¿Y a dónde vas a atar si vos estás atado? No podés atar atado. Lázaro, ven fuera. No puedo. ¿Por qué? Estás atado. El Señor te desató. Pero no puedo. Miedo. Las ataduras son más fuertes que los mandamientos del Señor. Tenemos que desatarnos. Y ojo, no ates al que se equivoca. No te aproveches de los errores de los demás para atarlos y condenarlos. Eso no es de Dios. Eso es religiosidad. Si tu hermano se cae, chino, Jara, ¿cómo le fue al hijo pródigo? Ropa nueva, anillo de oro. Tenemos que sacar esa fuerza interior del Señor, pelear. Si nos han sacado a golpes de nuestra posición de autoridad, si el don de Dios se ha apagado, démonos cuenta. Se nos tiene que revelar que estamos intimidados. Una persona que el don de Dios está apagado tiene que sacar a luz la intimidación. A veces, y miren, iglesia, yo quiero darte esto como una pastilla de liberación en 3 segundos. Hay muchos que funcionan en su don porque la luz les viene.
y empiezan y salen. Pero después, cuando se recuerdan que están intimidados por el pecado o por la religiosidad, van y se esconden, porque los está acusando la religiosidad o el pecado, o hay gato encerrado. Y estamos todos intimidados. De repente una pequeña luz y salimos. Urrabasita, racanda, Rambo, saca la bazuca, tira la granada. Quema, llama, manga larga, manga corta. Y empezamos y ya, ¡guau! Y de repente volvemos intimidados. Y como dice la pastora, a la cueva. Y perdemos la eficacia en el espíritu. Y el que está a tu lado, la oración lo quebranta todo. Necesitamos relación con Dios. Necesitamos orar. Eso es lo que necesitamos. Iglesia, quiero decirte algo. Esto no es de gritos, esto no es de liberación. Esto es de relación con el Dios de amor y con el Dios que te ha ubicado en un lugar espacioso para que tú camines en autoridad. Y confiesa tu pecado de una vez. El pecado debe quedar al descubierto. Algunos síntomas que echan a perder las iglesias. Iglesia, familia, lo mismo. Una familia rica, una familia bendecida, hace iglesias bendecidas. Una iglesia es bendita por familias benditas. La división en las iglesias, la murmuración ensucia nuestra casa. Pero sacar el pecado nos hace fuertes. ¿Cuántos me aman todavía? ¿Cuántos creen que su alabanza y su adoración necesita una administración de liberación? ¿A cuántos hay que exorcizarles la alabanza? Porque aún están intimidados con religiosidad y con ataduras en sus vidas. Hay que morir. Y morir es dejar de existir. Las contiendas, las luchas, hay que matarlas para poder vencer la intimidación y la religiosidad. Debemos darnos cuenta contra qué estamos luchando. La intimidación se disfraza muy sutil y trae efectos de depresión, confusión, falta de fe. Empezamos a hablar, como decía Tali el juez, que por cierto, qué mensajón, qué revelación la que el Señor le dio al siervo el juez. Y empezamos a hablar negativo y empezamos a ver las cosas negativas. Nos cerramos. Viene el desaliento. No se puede vivir en plenitud. Y es muy triste, yo esto lo escribí en la mañana. El confort de muchos de los que estamos acá está muy debajo del nivel donde Dios los quiere tener. Se han conformado con muy poco. Y Dios está haciendo movimientos para llevarte al verdadero lugar en donde Dios te quiere tener. Le andamos arrancando las frutas al árbol y al rato vuelven a salir las frutas. ¿Por qué? Porque el problema está en la raíz. Y tenemos la autoridad, como Caleb, como David, como Josué, como Jesús, para ser victoriosos, para caminar en autoridad. Y escucha, iglesia, si tú no caminas en la autoridad que Dios te ha dado, alguien te la va a quitar y la va a usar en contra de ti. Debemos estar en nuestro lugar en el Espíritu. Cuando yo estoy en mi lugar en el Espíritu, es que estar en mi lugar en mi lugar en el Espíritu viene acompañado con autoridad. En otras palabras, si yo no tengo
santidad, yo no tengo autoridad. Mi nivel de santidad es mi nivel de autoridad. No puedo tener más autoridad que la que mi nivel de santidad me da. El enemigo lo sabe y me va a querer intimidar de cualquier forma. Debemos de ser responsables con esto. Salmo 91:1, ¿qué dice? Por favor. Por favor, iglesia, el Salmo 91:1. El que habita. ¿Y qué nos está diciendo aquí? ¿Sabe qué dice el Salmo 91? Ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. No solo debemos de conocerlo, sino que también debemos aprender a funcionar en ese lugar. Hechos capítulo 1, por favor. Jesús asciende al cielo. Pedro convoca a los discípulos y les da una explicación muy importante de Judas Iscariote. Y dice el versículo 20: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Pierde su lugar de autoridad, pierde su posición en el cuerpo. Pierdo mi postura espiritual, ya sea que el enemigo me eche o que yo mismo ceda, me intimide. Pierdo mi posición en el espíritu y automáticamente dejo de funcionar en el cuerpo. Eso fue lo que le pasó a Judas. Se salió de su lugar. Relevo, traigan a otro. El enemigo puede derrumbarte. Un ejemplo, Adán. Era el Señor, era el gobernador. Yo le voy a reclamar a Adán cuando lleguemos al cielo esto: ¿por qué no le puso al quetzal? ¿Por qué no le puso dólar? Tuviéramos dólares. Él era el Señor. No habían enfermedades. Los leones no se comían al cordero. No habían terremotos. No habían plagas en la agricultura. No habían plagas en los animales. No había hambre. No había forma que hubiera pobreza. La vida era comunión con Dios. La vida era gozo. La vida era paz. Eso era la vida. Y Él, el Señor de todo. Ese era el equilibrio. Yo no sé al final cómo le supo la mordida en la boca a Adán cuando le vio a Satanás la autoridad que él había perdido. Yo no sé qué tanto haya disfrutado las últimas masticadas de esa fruta, cuando se dio cuenta que Satanás tenía en sus manos la autoridad, que se la había arrebatado. Yo no sé cuál es tu relación con Jesús, pero Él, por medio de la obediencia, Él no se dio como Adán. Adán fue desobediente, come y pierde. Jesús no. Él fue tentado en todo, pero Él obedeció, inclusive hasta la misma muerte. Y lo triste es de que hubo necesidad de matar a un cordero, cuando antes ni siquiera los leones se atrevían a ponerle una pezuña a un corderito. Todo por causa de la desobediencia de Adán. Así que Jesús vino, les voy a decir a qué vino Jesús: a restituir el gobierno, a restituir el reino y a restituir la autoridad. Y Jesús se levanta sobre toda autoridad. Y Jesús se levanta sobre todo nombre. Inmediatamente había recuperado el dominio. Y aquí es el final del mensaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿para qué recobró Jesús lo que Adán había perdido? Para este verbo. Y el verbo es id. Y en la autoridad de Jesús, Él nos ha mandado inmediatamente después de haber resucitado. Y el único propósito y la única validez que puede tener la iglesia de Jesucristo es esta, mucho más allá de formas y de cristianismo, de prácticas de cristianismo. El cristianismo lo puede practicar cualquiera. Ser cristiano, no cualquiera. Y la verdad, iglesia, de la restitución de Jesús del gobierno, es para que cayera sobre nosotros este mandato. Qué linda la iglesia, qué lindas las formas, qué lindos los estilos, qué lindas las juntas, qué lindo se llevan. Pero la verdad es que toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor en esta casa y en su casa? Cuando hagan discípulos, cuando bauticen, cuando enseñen, ahí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuperar la autoridad tiene un propósito para Jesús. Jesús no fue egoísta. Nos da una visión. Y si la iglesia no tiene la visión, es porque fuimos sacados de nuestra posición de autoridad. Y ahí fuimos cegados. Y nos distrajimos de muchas cosas de lo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero Jesús nos vuelve a envolver en su amor, en su autoridad, para ubicarnos. Y nos vamos a mover en Efesios 2 minutos. Porque nos envió y al mismo tiempo nos ha ubicado. Dice Efesios 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús se levanta y se sienta en lugares. Dice, en lugares, no en un lugar, en lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Y dar vida es animar. Dar vida es animar. La palabra del Señor y su comisión nos anima, nos da vida. La verdadera vida del cristiano es obedecer la gran comisión. Dice que Él nos animó. Hizo algo más que animarnos, porque estábamos muertos. Nos resucita y nos manda. Y para mandarnos hizo algo.
nos dio vida, nos anima, nos activa, nos levanta cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. Nos hizo sentar, no en un lugar, en los lugares celestiales con Él. Esa es nuestra posición. Satanás nos quiere desplazar, pero nosotros debemos ir. Yo pensé que aquí iba a haber una explosión de amenes. Satanás nos quiere desplazar y no se deje intimidar. Satanás nos quiere desplazar, pero nosotros debemos de ir. Satanás y sus fuerzas quieren quitarnos el control de nuestras vidas y confundir a la iglesia, y que la iglesia pierda la visión. Y nosotros debemos de romper con eso, y con un espíritu de verdad, con el ánimo, con la vida, con la resurrección que tenemos en Cristo, con la autoridad que tenemos en Cristo, en nuestra posición de lugares celestiales. Nosotros debemos de levantarnos para darle la honra, la gloria al Señor, que estamos caminando en la gran comisión. Ponte de pie, por favor. Yo te quiero empoderar de Efesios capítulo 1, versículo 21. Quiero poner esta palabra en tu corazón, iglesia. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Iglesia, tú tienes esa autoridad. Camina en esa autoridad. Rompemos con toda intimidación, con toda religiosidad. Rompemos con todo pecado en nuestra vida, con todo ciclo, en el nombre de Jesús. Los que están al frente, los animados para obedecer, háblale al Señor y dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, díselo.